tertulia. Una tertulia más de Tres Santier, un poco especial. No habíamos hecho hasta ahora algo relacionado a este tipo de temas. Se titula El puerto y el más allá, con algunos apéndices más. Espero que sea atractiva por su novedad y que el contenido sea de lo más atractivo. La noche de los difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo, imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve de nada tirarle de las riendas. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón estremecidos por el aire y el frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Como bien dice al final del texto que he leído, ahí va. Había una tertulia pensada hace un poco tiempo, titulada El puerto y el más allá, entre la leyenda y la realidad. Y digo por fin se ha podido realizar, porque hemos pasado por diversas vicisitudes, hasta que por fin, gracias a Santo Domingo, gracias a Antonio, gracias a Miguel Ángel, ha podido realizarse. El texto que he leído es la introducción que hace el escritor romántico Gustavo Adolfo Bécquer a su leyenda El monte de las ánimas. Bécquer sitúa esta leyenda en la noche de los difuntos. Ese era nuestro pensamiento inicial, acercarla un poco a la noche de los difuntos, y se pensó el día 9. Por X circunstancias no pudo ser, pero gracias, como hemos dicho, a Antonio y a Miguel Ángel, aquí está. Como bien dice el subtítulo, hablamos un poco de la leyenda y buscamos el filo de lo que es real y de lo que no es real. Una leyenda no es más que una historia desvirtuada con el tiempo. Muchas de ellas tienen un origen histórico, quizá la mayoría. Ya el origen mismo del puerto de Santa María, el origen de su fundación, está acogido a una leyenda. Según cuenta, el guerrero troyano y caudillo ateniense Menesteo vagó durante años por el Mediterráneo hasta que alcanzó la desembocadura del Guadalete. También muchas de las leyendas tienen un origen algo más paranormal, espiritual. Hoy comprobaremos cómo esa base espiritual, esa base algo más allá solamente del sentimiento y de la experiencia, más allá de lo físico, tiene mucha cabida, mucha representación en el puerto legendario. El origen de la literatura también es oral, entonces esa difusión oral que desvirtúa el fundamento histórico literario es parte importante de toda la cultura que nace. En este caso intentaremos centrarnos un poco más en esta literatura, en esta transmisión oral. En definitiva, es el propio pueblo el que va dando forma a las leyendas, creándole un poco de misterio, creándole un poquito de imaginación, ávido de creencias, historias, límites entre lo real y lo imaginario. A mi derecha, la participación de Antonio será un poco más relacionada con lo real, con la intrahistoria, esa historia oral pasada de generaciones en generaciones, que me queda un poco más a la sensibilidad paranormal, a la sensibilidad espiritual. De una manera o de otra, pieza clave de las leyendas y de la intrahistoria de un lugar es la tradición oral. Por esta se entiende como la forma de transmitir de una generación a otra la escritura, la cultura, las experiencias, relatos, leyendas, mitos. Es muy importante la difusión de diferentes mitos. Se transmite de padres a hijos de una manera oral, dependiendo del contexto. Pues estos pueden ser antropomórficos, teogónicos, escatológicos, etc. En definitiva, esta distorsión oral va a llevarse a cabo a lo largo de esta tertulia por Miguel Ángel Jiménez, coordinador de la tertulia esotérica Ciudad del Puerto. Él nos podrá ofrecer una cara más misteriosa de algunos fenómenos portuenses. A mi derecha, Antonio Muñoz Cuenca, de formación y profesión profesor, aunque también se le puede considerar escritor, músico, periodista, etc. Es conocedor profundo del puerto, de su historia, de su tradición oral, en definitiva de una intrahistoria, de una historia paralela a la oficial que puede encontrarse en cualquier libro de historia. Esa sabiduría popular, esa historia un poquito más profunda, oculta, que no todo el mundo conoce. Hoy desvelaremos seguramente muchos datos que desconocíamos, y todos ellos interesantes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas. En primer lugar, me gustaría darte las gracias, como he dicho antes, y me parecería oportuno que contases un poco en qué consiste esa tertulia, cuándo os reunís, por qué temas tratáis. Buenas tardes, antes que nada a todos. A ver, la tertulia esotérica nace hace 3 años. Llevamos 3 años de tertulia todos los martes, hemos ido cambiando de sitio. Y bueno, somos un grupo de amigos, esto no es nada formal ni nada
ni nada oficioso. Somos un grupo de amigos que nos gusta el tema paranormal, que llevamos mucho tiempo en diferentes asociaciones de otras ciudades. Nos reunimos cada martes para echar la tarde, dar los puntos de vista que tenemos cada uno. O sea, aquí no hay nadie que dé una clase de esto o del otro, aunque tocamos temas en profundidad. Pero sí es verdad que es una tertulia muy amena, muy de tú a tú, muy en plan amistoso. Estáis invitados todos los que queréis asistir, sabéis, todos los martes a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, entre el grupo hay gente de diferentes ciudades, de San Fernando, Chiclana, Conil, tenemos compañeros de Sevilla, otros de Estados Unidos, y van llegando, pues poco a poco va llegando gente de toda España, ¿no? En segundo lugar, Antonio, igualmente buenas noches, gracias por asistir. Sé que has tenido algunos problemas físicos, por eso un doble agradecimiento por tu asistencia, porque me consta la amplitud de historia o intrahistoria que sobre el puerto puede contarnos. Me gustaría que nos dijeras si de verdad entiendes el puerto como una ciudad de historia, una ciudad donde tiene esa historia paralela, esa historia oculta, y por qué no empezar ya con alguna de ellas. Bueno, como quiera, buenas noches. Por ejemplo, podemos empezar hablando de la figura de Luis Massantini. Luis Massantini fue un torero que, por ambición, porque no quería la pobreza, y era hijo de padre italiano y de madre vasca. Él nació en el Goibar, Guipúzcoa, y ya digo, su padre era jefe de estación de aquellos trenes, y él vio la miseria de cerca. Y entonces dijo que en este país, en España, solamente había dos maneras de ganar dinero: o dando el do de pecho, cantando, o siendo torero. Él el do de pecho lo probó ser cantante, no lo dio y se dedicó al toro. Fue un fenómeno extraño en el toro de entonces, en el torero de entonces, porque los toreros vestían cortos y él vestía de disfraz y se presentaba en el Café La Imperial de Madrid en un ambiente taurino totalmente vestido de disfraz. Y Rascuelo se interesó por él, le preguntó quién era y le dio la oportunidad de torear los becerros en un pueblecito de Madrid, y empezó de ceros y ahí continuó. Luis Massantini llegó a ser del señorito loco que le pusieron al rey del volapié, es decir, que estroqueaba muy bien y ganó dinero, pero le gustaba vivir bien, y al final de su vida sin un duro. ¿Qué vinculación tiene con el puerto? Pues que aquí en el puerto tuvo una amante. Esa amante era Teresita Uceda, es decir, Teresita Massantini. Fue una de las primeras mujeres cantaoras que hubo en aquella época, y cantaba cantes de aquí: martinete, tonás y seguidilla. Y en el café, no recuerdo el nombre, en un centro, en un café cantante, cantó Teresita Massantini. Y Luis Massantini se enamoró de ella perdidamente. Y cada vez que él quería descansar, se venía al puerto. Y tenía una casa que todavía existe, se llama Nuestra Señora de los Milagros, el recreo Nuestra Señora de los Milagros, enfrente a la entrada de Vistahermosa, un poquito más arriba. Y ahí descansaba. Tuvo una acogida muy grave en 1902 en Madrid y se vino al puerto a descansar. Y tardó bastante en curar, porque entonces no existían los antibióticos ni... También cuando se retiró no tenía un duro, todo lo que ganaba se lo gastaba. Entonces
Mazzantini se dedicó a la política. Todo lo de este hombre anormal se dedicó a la política y fue gobernador civil de Guadalajara y de Segovia. ¿Y qué ganaba un gobernador civil? Pues para él lo suficiente para vivir. Y murió pues en un concurso de mala muerte en Madrid.